Bueno, pues, muy buenos días, Olga. Hola, buenos días. Si gustaba presentarte, quién eres y, pues, qué representas, ¿no? ¿Qué es lo qué vas a hacer? Ok, mi nombre es Olivia Aguirre Bonilla, yo soy candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, soy la número 1, la 01 en la boleta morada para este cargo. Y bueno, yo soy profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ya tengo ahí dando clases más de 13 años en esta noble labor de la academia, revolucionando esas conciencias de los estudiantes y formando una cultura crítica y a favor de la justicia de nuestro país. Tengo también 15 años de abogada litigante, litigo materia civil, familiar y amparo. Siempre he intercalado estas áreas tanto de la práctica como de la academia y adicionalmente soy investigadora. Soy parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT. Soy SNI 1, nivel 1. Me han preguntado respecto al SNI, que qué es, ¿no? Porque hay desconocimiento. El tener un reconocimiento por parte del CONACYT como parte de este Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras es un reconocimiento por tu trayectoria y tus aportaciones al ámbito científico, en mi caso en el ámbito de las ciencias sociales, específicamente en el derecho. Mis aportaciones han venido abonando en ese desarrollo progresivo de los derechos humanos y son investigaciones que han concluido con productos, ya sea capítulos de libro, ya sea artículos científicos, y también, bueno, he dirigido tesis de maestrías de estudiantes que se encuentran cursando alguna maestría en la universidad. Entonces, estas tres áreas las he intercalado, o me dedico a estas tres áreas, y básicamente esa es mi trayectoria en el ámbito académico profesional. Ahí me entró una duda. Tanto en el SNI como en la escuela donde estoy trabajando, litiga también. Ajá. En todo esto, ha llegado un momento que lo pueda combinar las tres. O sea, me refiero que un proyecto lo pueda abarcar para las tres. De hecho, lo combino Ajá. en mis áreas, porque, por ejemplo, el área de mis investigaciones también las replico con mis estudiantes. Si hay congresos, si hay pláticas que dar también dentro de la institución educativa, pues también todo lo que yo he abonado en el ámbito de la investigación lo replico en esta área de la academia. Y también lo que me sucede en la práctica a través del litigio, también esos ejemplos los pongo pues como ejemplo en mis clases. Como que hago una fusión de las tres áreas, que es la investigación, la práctica y la academia, y están entrelazadas. Por ejemplo, yo doy la clase de derechos humanos y doy también la clase de derecho internacional de la persona, que son pues derechos humanos a nivel internacional. Sí. Entonces, muchos de mis ejemplos también dentro de mi clase han sido el litigio que yo he llevado. Inclusive he llevado litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces eso también a mí me sirve como para ejemplificar cómo funciona el sistema cuando estamos viendo un tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y bueno, en mi experiencia profesional esa ha sido. En mi trayectoria académica, pues bueno, tengo dos maestrías. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tengo una maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Y tengo una segunda maestría en Derecho Penal Judicial por el Instituto de Actualización del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Un doctorado en Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y un segundo doctorado en Derecho Judicial por el Instituto de Actualización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Entonces, esa trayectoria académica, pues creo yo que es una trayectoria que la he ido consolidando poco a poco a lo largo de mis años en la academia, en la docencia, y adicionalmente fui consejera de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito en el Estado de Chihuahua. Participé en la primera integración de la Comisión Ejecutiva en el Estado de Chihuahua. Formé parte de esta comisión como consejera, pero no era propiamente servidora pública.
Es decir, no recibía remuneración alguna, sino que fui consejera en representación de la academia y ese cargo pues lo ejercí por 3 años. Okay. Posteriormente, al concluir ese cargo como consejera de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, fui consejera también del Consejo para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el estado de Chihuahua. Entonces creo que también he tenido esa otra vertiente de la labor social, ese otro lado de sensibilidad humana y social que hace falta en las personas juzgadoras, porque con independencia de la trayectoria académica, creo que también este otro lado no debe estar fuera, ¿no? La sensibilidad social, humana y sobre todo también la vocación del servicio público. Porque hoy en día tenemos muchos juzgadores alejados del servicio público, de esa vocación y sobre todo de esa sensibilidad humana y social. No conocen las problemáticas de la gente. Entonces creo que eso pues ha quedado a deber el Poder Judicial. Tenemos un Poder Judicial elitista, tenemos un Poder Judicial que no es cierto que es para todas las personas el acceso a la justicia. Y entonces, ¿qué ha pasado con este Poder Judicial? Que se mantiene en una burbuja, en esa burbuja de privilegios, que nadie los conoce, pero tampoco les interesa a ellos darse a conocer quiénes son las personas que están juzgando las problemáticas de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Ahí pues ya estás tocando el tema precisamente, ¿no? O sea, ya se cambió la reforma, ahora ya no se van a mover, se van a elegir ministros, jueces, y pues entras tú como candidata, ¿no? O sea, sí, se te presenta la oportunidad. ¿Cómo es el reto de entrar? De que, ok, yo quiero ser ministra, ¿cómo decidiste? ¿Cómo entraste? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, primero que nada, yo estoy a favor de la reforma, siempre estuve a favor de la reforma al Poder Judicial, porque creo que el Poder Judicial debe transformarse, debe ser accesible. La misma presidenta Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que el 47% del personal, en este caso del Poder Judicial de la Federación, estaba integrado por familiares y amigos. O sea, vemos que hay muchísimo nepotismo, actos de corrupción, influentismo, no se ha separado el poder económico del Poder Judicial. O sea, que la finalidad de esta reforma era precisamente combatir esos actos de nepotismo, esos actos de corrupción y sobre todo separar el poder económico del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está secuestrado por el poder económico. ¿Y por qué lo digo que está? Porque pues esta reforma se está implementando, ¿verdad? Pero hasta septiembre entran las nuevas personas juzgadoras y será un proceso gradual de cambio. Ahora, ¿por qué me registré? Bueno, pienso que esta reforma, esas fueron las causas, pero también va dirigida para gente joven. Va dirigida para gente que no precisamente traiga perfil de carrera judicial. En mi caso, yo no traigo carrera judicial, pero la Constitución no me limita, es decir, pone una serie de requisitos formales, como ser licenciada en Derecho, tus calificaciones, las cartas, entre otras cosas, tu currículum, tu experiencia profesional, académica, pero no te restringe para acceder a estos cargos el hecho de que tú no traigas carrera judicial. Entonces creo que esto también fue uno de los fines de la reforma, que pudiera entrar gente externa al Poder Judicial, que fuera gente joven, preparada, idónea, con perfil. Entonces en este caso yo dije, bueno, ¿por qué no me voy a registrar? Si considero que tengo trayectoria académica, profesional, tengo esa sensibilidad humana y social, tengo esa vocación de servicio y porque creo en la transformación de la justicia y que creo que es necesaria. Entonces yo me registré. Cuando me registré, no te miento, sí hubo personas que me dijeron que por qué le tiraba a ese cargo tan alto. ¿Qué cargo es? Sí, el cargo de ministra pues es el cargo más alto del Poder Judicial. Sí, porque tenemos los ministros y ministras de la Suprema Corte y luego siguen los magistrados o magistradas de circuito y luego los jueces o juezas de distrito. A mí me dijeron que por qué me registraba, que esos cargos ya estaban asignados, es decir, que ya estaban asignados por dedazo. Y precisamente eso es lo que no quiere esta reforma.
Okay. ¿Por qué? Porque antes sí se asignaban por dedazos. Sí. Y sobre todo el cargo de ministra y ministro. ¿Cómo llegaba un ministro o ministra a la Suprema Corte? El presidente de la República mandaba su terna al Senado y el Senado la votaba, pero realmente venían elegidas por el Ejecutivo. Y ahora no va a ser así. Ahora todos los ciudadanos, las ciudadanas van a salir a votar por sus juzgadores. Es la primera vez en la historia que se democratiza el Poder Judicial. El único poder de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, que no se encontraba democratizado. Entonces dije, bueno, es una oportunidad para mí el poder llegar a la boleta electoral como candidata y no la iba a desaprovechar porque considero que tengo el perfil y a pesar de que hubo personas que me dijeron que para que me registraba, que en cierto punto como desanimándome a registrarme para este cargo. Sí. Inclusive me llegaron a decir, ¿por qué no te registraste a algo que le pudieras alcanzar? Por ejemplo, jueza o magistrada. Dudando de mi capacidad también para ocupar este cargo como ministra, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues yo considero que tengo el perfil, tengo esa capacidad para estar ahí. Así fue como me animé. Nadie me dijo regístrate. También me han preguntado que si alguien me dijo que me registrara. Yo me registré por voluntad propia y creo que pues ha sido la mejor decisión que he tenido y he disfrutado todo este proceso desde que me inscribí hasta que salí seleccionada, ¿no? A ver, entonces ahí estás diciendo que te estás registrando como candidata a magistrada. Ministra. Ministra, perdón. ¿Ministra en qué, perdón? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí nomás. Y bueno, ¿y qué hace una ministra de la Suprema Corte de la Nación? Los ministros son los que resuelven controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. Y tú me preguntas, híjole, ¿qué es eso, no? Sí, pero bueno, yo sí. Resuelven los temas de constitucionalidad. Nosotros nos encargamos de respetar la Constitución y que no se encuentren normas por debajo de la Constitución que contradigan a la Constitución. Y si hay una controversia, ¿sí? Respecto a cuando hay normas por debajo de la Constitución que contradigan a la misma, pues en la Corte se resuelven. Pero también resuelven temas de asuntos de particulares, en donde pueda haber colisión de derechos humanos involucrados, ¿no? Por ejemplo, resuelven recursos de revisión que son de interés para la sociedad y que impactan esas decisiones en el día a día de las personas. Por ejemplo, por ahí hay varias decisiones que ha tomado la Corte respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, respecto a temas de la vivienda, respecto a temas de la salud. Por ejemplo, hubo un asunto muy emblemático aquí en Chihuahua de una niña que estaba enferma de leucemia. Esa niña necesitaba transfusión sanguínea porque así lo ordenaban los médicos tratantes. Sus padres eran de la religión de Testigos de Jehová y al hacer transfusiones sanguíneas para las personas Testigos de Jehová pues no está permitido, ¿no? Eso lo ven en contra de su religión. Bueno, ese caso se amparó en este caso los padres de la niña porque el hospital les decía es que lo viable y lo más óptimo es la transfusión para que la niña pueda tener una calidad de vida, atendiendo también al grado de afectación que ella tenía derivado de la enfermedad. Y bueno, este asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué hace la Suprema Corte? Bueno, aquí hay dos derechos en pugna. Por un lado está el derecho a la religión de los padres, pero por el otro lado está el derecho a la salud y al interés superior de la infancia y a la vida de una niña, ¿no? Entonces, ese tipo de casos, que yo los considero casos difíciles, son los que resuelve la Corte, pero al final del día, que impactan en la vida de las personas. La Corte ahí resolvió que debía prevalecer el interés superior de la infancia, de la niña, la salud y la vida por encima de la religión y ordena las transfusiones sanguíneas de manera inmediata. Entonces, esos asuntos que ustedes dicen, bueno, son asuntos difíciles, sí, pero son asuntos que al final del día esas decisiones van a impactar también en las decisiones de las personas, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, pues hay que añadir que pues, se hace un precedente de que a partir de este momento se acepta de que se tiene que hacer la transfusión de sangre, se tomó la decisión a pesar de la religión
y la cosa es que haya otro juicio similar, ya saben Ya por hay un dónde... precedente ya hay un precedente, ahí, exactamente. así es. Entonces resuelven esas situaciones de la vida de las personas. Por ejemplo, también hubo un asunto que llegó a la Suprema Corte del derecho a la vivienda. Era una persona que le habían hipotecado su casa, que se la habían rematado, bajo el argumento de que no pagaba el crédito a tiempo. La señora argumentaba que la vivienda, o sea, que ella si bien obtuvo una vivienda con un crédito, creo que era crédito Infonavit, no la había podido pagar tampoco porque había cuestiones en la vivienda que no era una vivienda digna, ¿no? Y entonces la Corte determinó que para hablar de vivienda digna es aquella vivienda que tiene todos los servicios básicos, incluida seguridad, agua potable, electricidad, el acceso a la recolección de basura. En ese caso se ordenó que a la señora pues le reintegraran su casa, pero aparte resolvió sobre qué es lo que debemos entender por una vivienda digna, que en la Constitución se establece en su artículo 4 constitucional, ¿no? El acceso a una vivienda digna. Entonces, los ministros y las ministras, pues sí interpretan esa Constitución de manera flexible, debiese ser, atendiendo a los cambios, a las circunstancias actuales, para resolver casos complejos, casos difíciles, en donde existan derechos que entren en colisión, pero que esos casos sientan un precedente que va a impactar también en la vida de las personas. Claro, por supuesto. Y bueno, es lo que tiene que resolver el ministro. Sí, la Suprema Corte a partir de la reforma ya en septiembre va a estar integrada solamente en pleno. Pleno significa que van a resolver los 9 ministros y ministras. Va a haber 5 ministras y 4 ministros hombres. Actualmente resuelven en pleno y en salas. Hay 2 salas. Este tipo de asuntos se dividen por salas. Pero ya a partir de la reforma y que entra ya en vigor con la integración de la nueva corte, van a resolver los 9 en pleno tipo de asuntos. 5 mujeres, se van a elegir este 1 de junio 5 mujeres y 4 hombres. Y usted es una de ellas y la número 1. Y la número 1 en la boleta. ¿Cómo eso fue suerte o cómo fue? No, yo no digo que fue suerte, no es coincidencia ser la número 1 y Ciudad Juárez es el número 1, dijo Juan Gabriel, entonces por ahí va también. No hay coincidencia. Por ahí va que mi número sea el número 1. Sí, porque sí me llamó mucha atención. Número 1, ¿cómo? Sí, no, va acomodado por orden alfabético. Ok. Pero digo que no es coincidencia que de todos modos sea la número 1. Me gusta eso, que no haya coincidencia. ¿Y cómo va a ser? ¿Va a ser boletas que va a ser por rectángulos? ¿Cómo tiene que ir la gente a votar? Híjole, va a estar complicado porque es una elección inédita, pero también el tema de las boletas electorales es nuevo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a votar, a tachar al partido, ¿no? A los partidos que hay. Pero en esta ocasión, pues los ciudadanos y las ciudadanas van a tener muchísimos nombres en las boletas y no tienen que tachar, tienen que escribir arriba el número por el que van a votar. O sea, nosotros los candidatos y candidatas estamos identificados por un número. Por ejemplo, yo soy el 01 y enseguida de mi número, está mi nombre, Aguirre Bonilla Olivia. Mi boleta es la boleta morada, pero así hay boletas de diferente color que en la parte de arriba ustedes van a leer que dice candidatos para el cargo de, por ejemplo en mi caso, de ministras y ministros de la Suprema Corte, pero ahí va a haber otra que es el Tribunal de Disciplina Judicial, por ejemplo, ahí también va a haber nombres de un lado, del lado izquierdo van a estar las mujeres y del lado derecho los hombres. Entonces las personas, en el caso de ministras y ministros, tienes que elegir si quieren a las 5 personas mujeres o a una nada más, si es su deseo, ¿verdad? A las personas que quieran elegir tienen que escribir su número en la parte de arriba. Va a haber 5 espacios para poner a 5 mujeres, 5 números de mujeres y va a haber 4 espacios para poner los números de los hombres. En total, a nivel federal, ustedes van a tener en sus manos 6 boletas a nivel federal. Pero se junta también con la elección de los magistrados y jueces a nivel estatal. Entonces aproximadamente van a tener como 14 boletas. Sí, el ciudadano se va a tardar a lo mejor unos 30 minutos. Si ya lleva
bien seleccionados en su papelito cuáles son los números por los que va a votar, puede a lo mejor hacer 15 minutos. Pero si todavía tiene dudas y ahí en la mampara se pone a revisar, puede durar un ciudadano o una ciudadana como 30 minutos votando. Entonces sí hay que prepararse, pero hay que revisar los perfiles y hay que llegar ya con los numeritos anotados en un papelito para hacer su votación rápida. O sea, bueno, me imagino que esto va a ser inédito. ¿Cómo te sientes al respecto? Me siento contenta de vivir este proceso porque soy la única juarense, la única chihuahuense en la boleta electoral para el cargo de ministra, entonces me siento muy orgullosa de estar ahí y representar también a esta parte de México, del norte, de la frontera. Y te digo esto porque siempre he comentado yo que los poderes están centralizados. Pero no solamente los poderes, sino también las personas. Como si en el norte o en cualquier otra parte del país que no sea el centro, no hubiéramos personas capacitadas para ocupar estos cargos. Entonces, me parece que el que volteemos a ver también que hay buenos perfiles en el norte del país o en otras partes del país que no necesariamente es el centro, pues eso también es positivo. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad histórica. Y por eso ya me siento como ganadora, ¿no? El hecho de ya estar en la boleta y darme esa proyección a nivel no solamente estatal, sino a nivel nacional, pues ya para mí es un ganar. Claro que lo ideal sería que llegara como ministra a la Suprema Corte, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, claro. Pero de entrada, pues sí, creo que eso para mí es muy importante. Hay dificultades, como en toda contienda, nadie dijo que era fácil la competencia. Partimos de un piso disparejo, hay que decirlo así también, porque el tope de campaña para gastos personales, para cargos como el mío, que es de ministra, es de 1.400.000. Entonces, pues bueno, yo no tengo ese 1.400.000, yo soy profesora universitaria. Pues está complejo tener un tope, porque ahí tú te pones a pensar y dices, bueno, ¿para quién va dirigida entonces la reforma? Va dirigida para las personas que traen lana, que traen dinero, porque pues no todos pueden llegar a ese tope de campaña. A lo mejor las que ahorita ya están, que son ministras actuales y que también van a la boleta, que trabajan también magistradas del Poder Judicial, que traen otros sueldos, pues a lo mejor para ellas 1.400.000 pues no es nada. Pero en mi caso 1.400.000 pues no los tengo, ¿verdad? Es una campaña que tiene que hacerse con recursos propios. Estamos súper limitados porque nada más podemos hacer campaña por redes sociales y con impresión de volantes en material o en papel biodegradable. Entonces, pues en mi caso, para darme esa proyección a nivel nacional en poco tiempo, sin recursos y por redes sociales de manera orgánica, es complicada, hay que decirlo, es una dificultad, pero lo que yo siempre he dicho, bueno, pues vamos a darle hasta donde podamos con lo que tengamos, porque ya estamos aquí. Entonces, pero sí hay que decirlo, ¿no? O sea, no partimos de un piso parejo, hay quienes se encuentran posicionadas incluso mediáticamente más, porque se encuentran en el centro del país, porque son ministras actualmente o porque simplemente hay más cobertura de los medios en el centro, ¿no? Entonces, pues sí es difícil, pero pues aquí estamos con muchas ganas. Claro, ahora por esto de las elecciones, pues sabemos que prácticamente las reglas cambiaron. Ya dijo que era por dedazo, ahora va a ser de manera democrática. Esta duda es meramente genuina. ¿Ya ha habido antecedentes en otras partes del mundo que se haga así, que sea democrático el poder judicial? Sí, creo que tiene un antecedente, pero no es tan amplio como el de México. Es Bolivia. Bolivia sí hizo un acercamiento así de manera democrática, pero esto sí va a ser histórico, o sea, como lo está haciendo México, sí es la primera vez en el mundo. Así. Bueno, en Estados Unidos sí también se eligen a los jueces, también por votación, a ciertos jueces. Pero a ciertos cargos, aquí como que casi aquí todo. Aquí es a todo, se va parejo todo. Ministros, magistrados, jueces de distrito, jueces estatales, magistrados estatales. Y ahora que están en esta dinámica, ¿no? De pues, buscar el voto, pues se dan cuenta, pues, o sea, pues todos son abogados en su mayoría. Sí. Quiero no, pensar, todos son abogados, ¿no? Y pues su profesión es más burocrático y esto de estar
buscando votos, pues no está salir totalmente fuera de su zona de confort, pues. De su zona de confort. Y al momento de dar las propuestas, ¿no? Siento que, pues bueno, pues que van a proponer porque pues, como magistrados, como jueces, como ministros, no pueden dar soluciones inmediatas, no como alguien que va a ser presidente, alguien que va a ser diputado, de que yo voy a pintar esta calle, que va a pasar la basura, pues no pueden ofrecer esas soluciones porque no, ni siquiera está dentro de su jurisdicción. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería lo que realmente nos deben de distinguir? Yo pienso que es la información que tiene, la preparación que tiene, no sé realmente cómo distinguir bien a alguien. Sí. Sí, bueno, ahí tiene que ver mucho con las competencias, sí es cierto, ¿no? No podemos hacer propuestas que estén fuera de nuestras competencias para el cargo al que vamos. Por ejemplo, el cargo de ministras o ministros, ¿no? He escuchado ahí propuestas de personas que dicen erradicar la corrupción. Bueno, a ver, no es competencia de un ministro o ministra, del Tribunal de Disciplina Judicial, que será el nuevo tribunal. Bueno, a lo mejor quienes van para candidatos de ese tribunal pues puedan tener propuestas más afines a este tema de la corrupción, ¿no? Claro. Pero sí tienen que ser propuestas aterrizadas, pero sobre todo que se puedan realizar. Porque también he escuchado mucho propuestas de otros candidatos que dicen, ay, es que la Suprema Corte necesita más apertura, más acercamiento con la gente. Sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, yo no veo como acciones concretas de que me digan cómo van a acercar a la Suprema Corte al pueblo de México. Nada más lo dicen de manera general. En mi caso yo sí traigo propuestas muy concretas y que también tienen que ver con las funciones al cargo que busco, claro está. Por ejemplo, una de mis propuestas, o yo les llamo puntos de trabajo, es que tengo una que es la propuesta o punto de trabajo del ámbito científico, que mis decisiones estarán respaldadas en el ámbito científico, porque sabemos que los casos difíciles que llegan a la Suprema Corte, no todos se pueden resolver con lo meramente legal. Hay que ayudarnos de otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, el caso que les contaba de la niña con leucemia. ¿De qué otra área del conocimiento se tuvieron que apoyar? Pues del área médica, ¿no? De la medicina. Entonces hay casos complejos que no nada más los puedes resolver con lo meramente legal, sino que es importante apoyarte de estas otras ciencias y otras áreas. Y bueno, creo que mi perfil como científica pues abona precisamente a este punto de trabajo de las decisiones respaldadas en el ámbito científico. Otro de mis puntos es la transparencia. ¿Qué pasa con la Suprema Corte? No sabíamos cuánto ganaba un ministro, una ministra. Es más, si tú le preguntas a los ciudadanos de a pie cuáles son los nombres de los ministros y ministras, nadie sabe cómo se llaman. Nadie sabe qué hace un ministro, nadie sabe qué hace una ministra. Entonces, menos cuánto ganan, porque estaban de manera privilegiada, ¿sí? Nadie los tocaba. Tenían sueldos exorbitantes, que era una vergüenza, la verdad. Y a la fecha todavía hay quienes están amparados para seguir recibiendo esos sueldos por encima del sueldo que tiene la presidenta, ¿no? La presidenta en este caso, que es el tope, ¿no? Sí, nadie puede ganar más que la presidenta de la República. Entonces, uno de mis segundos puntos es la transparencia, o sea, rendir cuentas al pueblo de México de lo que hay de presupuesto para la Suprema Corte, cómo se gasta, en quién se gasta, porque es nuestra obligación. Claro. Si tenemos un cargo público y ese cargo evidentemente es pagado por los impuestos de las y los ciudadanos, tenemos que rendirles cuentas de manera transparente, de manera clara a los ciudadanos y a las ciudadanas. Claro. Y eso es lo que nunca ha hecho el Poder Judicial. Pues bueno, si es la ley 3 de 3, ¿no? Que lo piden a los servidores públicos, pues en este caso pues también sería aplicarlo para... Sí, pero no que te lo pidan, simplemente que se transparente. Uh-huh. Que se transparente públicamente todo el presupuesto de la Suprema Corte, en qué gasta ese presupuesto de la Suprema Corte. No sé si ustedes sabían, pero los ministros y ministras de la Corte tenían chofer, sí. Tenían casa, tenían hasta bono para vestimenta, tenían un bono de riesgo de más de 500,000 pesos anuales. O sea, realmente tenían exageradas prestaciones extraordinarias aparte de su sueldo. Y que eso no lo supimos hasta que el presidente López Obrador en una mañanera lo publicó. Si no, ni cuenta.
Entonces creo que esta parte de la transparencia es muy importante y ese es mi segundo punto. Mi tercer punto tiene que ver con el acceso a las decisiones de la Suprema Corte, que tengan un lenguaje accesible y coloquial. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos una resolución de la Suprema Corte o inclusive nos metemos a ver en vivo una sesión del Pleno, a veces ni siquiera entendemos lo que están diciendo. Se les olvida que esas decisiones deben ir dirigidas al ciudadano de a pie, al pueblo. Y entonces, ¿por qué? Porque esas decisiones están impactando en la vida de las personas y nosotros no las entendemos. Por eso se debe tener un lenguaje sencillo y coloquial, porque esas decisiones que impactan en las personas, deben las personas entender lo que está resolviendo la Corte y de qué forma impacta en sus vidas. Otra de los puntos de trabajo es tener una Suprema Corte de puertas abiertas. Es decir, que todos podamos presenciar en vivo, ir a una sesión del Pleno de este órgano constitucional. ¿Por qué no podemos entrar al Tribunal Constitucional? Ya me metió la duda, ¿por qué no? Pues porque está cerrado. Ah, sí. No se puede. No se puede. Es un Tribunal Constitucional que yo no puedo ir a presenciar una sesión de lo que se está resolviendo y que va a impactar en mi vida. La única forma de entrar a la Suprema Corte es haciendo una cita por internet y te dan una visita guiada. Pero tú no puedes presenciar ahí en vivo, en directo, una sesión del Pleno. Ahora, ¿por qué no podemos? Si uno de los principios es la publicidad, que sean públicas. Y entonces ahora resulta que yo no puedo entrar a un Tribunal Constitucional porque pues no se permite, ¿no? Está prohibido. Entonces creo que si hablamos de cercanía de la Suprema Corte con el pueblo, bueno, tenemos que hacer acciones que verdaderamente reflejen que se quiere tener esa cercanía, pero sobre todo que la gente se involucre también. Y entonces tú me dices, ¿dónde está la Suprema Corte ahorita? La Suprema Corte está en la Ciudad de México. ¿Quién puede ir a la Ciudad de México? Pues no todos los ciudadanos y ciudadanas pueden costearse un pasaje para ir a una sesión de la Suprema Corte. ¿Qué propongo yo? La descentralización de la Suprema Corte. ¿De qué manera? Que pueda una vez al mes la Suprema Corte, o sea, ni siquiera estoy diciendo 2 veces al mes, una vez al mes, sesionar en los diferentes estados de la República, para que de esa manera la Suprema Corte se pueda acercar al pueblo y no esperar que el pueblo se acerque a la Suprema Corte, que pueda presenciar una sesión de la Corte, que se inscriban previamente, que se ingrese a presenciar lo que está resolviendo la Corte y sobre todo aprovechar esas sesiones itinerantes que puede tener la Suprema Corte para también hacer sesiones informativas con la gente, con los medios de comunicación, que se acerquen a conocer las problemáticas que son muy diferentes en las regiones. No es igual la problemática de Chihuahua que la problemática de Chiapas, que la problemática de Veracruz. Entonces, ¿qué es lo que se le ha criticado a la Corte? Que ha estado alejada, que no conoce las problemáticas, porque no le interesaba. ¿Cómo hacer para que la Corte se acerque a las problemáticas y las conozca? Pues que vaya a ellas. Y entonces eso es una forma de llevar a la Suprema Corte a los ciudadanos, a las ciudadanas, que los ciudadanos conozcan lo que está resolviendo la Suprema Corte. Pero no solo eso, que también a partir de esos traslados que pueda hacer la Suprema Corte, se acerque al pueblo de México, divulgue los derechos humanos, pero que también les diga qué hacer en caso de que se vulneren los derechos humanos. Porque muchos nos dicen, aquí tienen todos estos derechos y están en la Constitución. Sí, ¿y de qué me sirve tenerlos si se me vulneran? O si hay derechos que no se me garantizan. ¿Qué puedo hacer cuando hay vulneración de derechos? Y también esa es la función que tiene que ver con la divulgación de los derechos humanos, que ese es otro de mis puntos de trabajo, que va de la mano la accesibilidad a la Suprema Corte, la descentralización y la divulgación de los derechos humanos, va de la mano con esa apertura que requiere la Suprema Corte y ese acercamiento que requiere la Suprema Corte. Entonces, esos son mis 6 puntos de trabajo. Entonces, Olga Aguirre, candidata número 1 a 01. La 01. Para cargo de ministra. Sí, de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la boleta número color morada. Morada. En el triángulo. ¿De color de triángulo? No, es rectángulo. Es rectángulo. Ajá.
Para que sepan que hay que votar exactamente. 01. El 01. La boleta morada. Algo que esté pasando ahí por ahí. La importancia de que los y las ciudadanos Importantísimo, lo más importante. revisen los perfiles de todos los candidatos. Yo sé que es un trabajo complicado, pero fíjense, las semanas pasadas estuve en la Ciudad de México y estuve en Morelia y estuve haciendo entrevistas ciudadanas. Y me llamó mucho la atención una persona que entrevisté de la tercera edad que me dijo, es que para nosotros, las personas de la tercera edad, es muy difícil entrar a las redes sociales y revisar los perfiles. Yo no tengo redes sociales. Entonces, mucha gente se nos hace fácil a lo mejor entrar a revisar los perfiles de las personas candidatas, pero hay quienes se les complica también ese tema. ¿Por qué? Porque no tienen redes sociales, porque no tienen internet o porque no saben cómo entrar a esas páginas a revisar los perfiles. Entonces creo que para muchas personas sí va a ser también complicada la revisión de los perfiles y que pues bueno, puede hacerse por volanteo también, que le llegue un volante, pero también sabemos que por ejemplo una elección a nivel nacional como es esta, a mí no me da el tiempo para volantear en todos los municipios de la República Mexicana. Entonces, pues ¿cómo es lo más importante que podemos hacer para que nuestro perfil llegue a las personas y nos conozcan? Pues de manera orgánica, y yo lo paso con familiares y que familiares a su vez lo pasan y se da a conocer el perfil para que ustedes puedan hacer una votación informada. Y lo importante es salir a votar. Eso es lo más importante, porque de nada sirve que, sí, conozcamos los perfiles y, es buena, es buen perfil, si no salimos a votar. Entonces es muy importante salir a votar, es una elección histórica y va a sentar precedentes para la justicia mexicana en nuestro país. Ya nomás casi terminando, concluyendo, ¿qué hacer para que animar a la gente a votar? Persona, es importante que vayas a votar. Sí, es importante porque es que a veces pensamos que nunca vamos a estar cercanos o a necesitar esas instituciones de justicia en nuestro país. Pero el día de mañana que tengamos ese acercamiento con un juzgado por alguna problemática que tengamos, o no precisamente problemática, a veces hasta un simple juicio sucesorio cuando una persona fallece, que deja bienes, que no deja testamento, o que hay que abrir un juicio, o también hay problemas así muy sencillos que hasta un cambio de nombre, o que mi acta tiene doble nombre, o tengo documentos doble identidad. O sea, situaciones que pueden pasar y que es necesario el acceso a esa justicia pronta y expedita. Pues es importante que ustedes como ciudadanos elijan bien y digan, mira, yo voté por ese juez que está ahorita de juez familiar y que va a resolver un asunto mío, o yo voté por ese juez civil, o yo voté por ese juez a nivel federal que ahorita va a conocer un amparo que se va a resolver sobre mis propiedades, sobre mi familia, sobre mis bienes. Entonces a veces pensamos que nunca vamos a tener ese acercamiento con la justicia, con un aparato, ¿no?, de justicia, pero la realidad es que, pues sí, a todos nos puede pasar que tengamos ese acercamiento, y qué mejor que como ciudadanos y ciudadanas, pues elijamos a las personas que creemos que nos van a representar de manera idónea y que van a hacer un buen trabajo cuando estén ahí. Pues bueno, ¿algo más, Orilla, que nos haya pasado? No, pues nada más los invito a votar por una juarense, la única en la boleta morada para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Denme esta oportunidad, denme su voto de confianza. No los voy a fallar, tampoco los voy a traicionar. Soy una persona con valores, con sensibilidad humana, social y sobre todo que tengo ese compromiso para transformar la justicia de nuestro país. Y ya nomás el nombre, todo, el color de la boleta, todo eso. Olivia Aguirre Bonilla, boleta morada para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 01 de la boleta morada. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Olivia. No, de nada.